Y todo lo que uno lee en materia de inversiones, intereses formidables. Unos días me contaban una cumbre de minería en Canadá, hay interés de los grandes del mundo, ¿no? Bueno, en petróleo y gas ni hablar. Ahora mismo hay una reunión muy importante en Neuquén sobre Vaca Muerta. Es decir, por donde uno mire, campo, industria, tecnológicas. Eh, pero claro, la maraña que nos han dejado de regulaciones, el maldito cepo, bueno, todas las trampas mortales, todo muy vale, pues ahora están todos con el retraso, siempre lo mismo, bueno. Yo digo, ¿por qué el fondo que otras veces ha sido tan flexible con dar guita y ahora está dando tanta vuelta? Bueno, ahora parece que se está acelerando un poco, ya lo tiene el directorio y en cualquier momento vendrían, comenzaría, se firmaría el acuerdo y vendrían los desembolsos. La pregunta es qué pasa el día después. Así la gente sabe a qué atenerse cuando efectivamente inversiones que están en carpeta, pero todavía están un poco ralentizadas, tomen vigor y empiecen a llegar. Algunos se exageran y hablan hasta la enfermedad holandesa. Bueno, quien sabe todo esto es el doctor Eugenio Marí, un brillante economista de la Fundación Libertad y Progreso, que ha tenido la enorme gentileza de atendernos a esta hora. Eugenio, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, siempre un gusto Un hablar con gustazo. ustedes. Igualmente, Eugenio. Bueno, de todo, ¿no? Porque si arrancamos con el 4-1, nos quedamos en eso y viste, nos quedamos toda la tarde. Pero ojalá estuviéramos en economía, si no 4-1 con Brasil, estaría buenísimo. Supimos estar en un momento, ahora estamos, parece que 8-1 abajo, pero bueno, volvamos al tema económico. Claro, cuando teníamos más rodeo que ellos, más química que ellos, más física que ellos, y ahora estamos al revés. Bueno, algún día estaremos por ahí. Ahora, ordenamos un poco el rompecabezas. ¿Qué estamos esperando y a dónde vamos? Bueno, a ver, ¿qué estamos esperando? Por un lado, los mercados lo que están esperando es claramente el acuerdo con el fondo, ¿sí? Y el acuerdo con el fondo no porque el gobierno necesite la guita, ¿sí? Sino porque el acuerdo con el fondo puede abrir la oportunidad para unificar el mercado de cambios. A Claro. ver, recordemos una cosa, el gobierno tiene superávit fiscal, ¿sí? O sea, no está con un problema de decir tengo que financiar el déficit. Pero el Fondo Monetario puede acelerar los tiempos de la normalización. ¿Sí? ¿Qué es acelerar los tiempos de la normalización? Bueno, sacarnos de encima la gran herencia kirchnerista que es la maraña de regulaciones que son el cepo. Sí. eh, y en ese sentido es un poco lo que el mercado está mirando, bueno, a ver qué pasa, y aparecen especulaciones de las más diversas, qué tipo de cambio fijo, qué la banda, qué esto, qué lo otro. Yo creo que lo más razonable es que efectivamente el fondo dé un financiamiento que permita sanear aceleradamente al Banco Central y a partir de ahí ir a una unificación cambiaria y un régimen de tipo de cambio. Yo creo que lo más razonable para Argentina sería un tipo de cambio flotante. ¿Sí? Por una cuestión de que poner un régimen de tipo de cambio fijo en un mundo en el cual la Sí, otra. Claro. incertidumbre está muy alta, yo creo que puede ser contraproducente, puede generar ruido de que de repente un día el Banco Central tiene que vender reservas para defender ese tipo de cambio. Bueno, en fin, yo creo que lo más razonable sería un tipo de cambio flotante. El propio gobierno también ha, digamos, coqueteado en declaraciones, Caputo, con que se puede ir a un tipo de cambio flotante. Y bueno, todo esto empezaría a aclararse en abril, ¿sí? Y probablemente los desembolsos los tengamos finales de abril, ya depositados en las cuentas del Tesoro, ¿no? Es lo que me dice bueno, un ex gerente capo de crédito del Banco Provincia Casa Matriz, amigazo, el gurú, me dice, ya está implementando la banda para seguir el crawling. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, estaría bueno que aclare un poco más, ¿sí? Y Por viste, ahora es así, es seguimos, enigmático el gurú. sí, sí. La realidad es que todavía estamos con el crawling pay del 1%, ¿sí? Esa es la política que tiene el Banco Central hasta ahora, la viene manteniendo, la viene respetando. Obviamente, ese crawling peg de 1% el Banco Central lo defiende, hay días que compra, hay días que vende, Mm. em, y da una cierta certidumbre sobre, ¿Qué es el para, crawling? Porque todos piensan que todo el mundo sabe, ¿no? Pero danos una pequeña lección para el oyente, ¿no? ¿Qué es este famoso crawling pay? bueno, el crawling peg, sí, básicamente es un anglicanismo que usamos los economistas para agarrar y decir, bueno, el tipo de cambio oficial se va a mover
dado un determinado sendero. Si crawling viene de gatear, ¿no? Va a ir Claro. subiendo gateando. En este caso el sendero es de 1% por mes. ¿eh? Previamente, recordemos, era 2%. Bueno, y a lo largo de la historia argentina también ha habido otros episodios históricos en que ha habido esquemas similares. Perfecto. Es- Sí, sí, ¿te habías terminado o no? no, no, sí, sigamos. No, entonces la pregunta es, vamos, aprueba el directorio, se firma, viene el acuerdo, empiezan los desembolsos, no sabemos cuánto, eso no importa. Ahora, ¿cómo sería cómo imaginás o cómo técnicamente sería la salida del cepo, la unificación cambiaria y por qué ahí? Todo el mundo dice, bueno, ahí se descongelan o toman vigor las inversiones en energía, en minería, en puertos, en tecnológicas, ¿por qué ahí la cosa se aclara? Bueno, básicamente porque acá en Argentina tenés dos cuestiones. Primero, ¿qué significa que tengamos más de un tipo de cambio? Así que tengamos, por ejemplo, el oficial y los paralelos, ¿sí? El oficial y los financieros. Significa que tenemos gente, ¿sí? Empresas, personas, que están actuando en mercados distintos. ¿sí? Unos van y venden y compran en el oficial, otros van y venden y compran en el financiero. ¿Qué significaría unificar el mercado de cambios? Que todos actúen en el mismo mercado, que Ahí sería está. justamente el el mercado único y libre de cambios. Sí, que pobre le quedó el nombre y dejó de Uf, ser único, sí, libre, y bueno, de todo, sí. en fin. Pero bueno, es un poco volver a ese espíritu de tener un mercado único y libre de cambios, donde todos los actores de la economía argentina, que actúen obviamente legalmente, ¿no? Eh, vendan y compren en el mismo mercado. Bien, la pregunta más difícil de todas es, ¿por qué algunos dicen, muchos, que hay atraso y otros dicen no, como el presidente, miren que se puede ir a 800? ¿Por qué? Bueno, te cierro igual con la anterior que nos había quedado pendiente, porque esto es importante para las inversiones. Ah, claro, ¿sí? eso. Eh, Esto es importantísimo para las inversiones por una cuestión de que empresas, fondos de inversión y demás tienen regulaciones legales, ¿sí? O regulaciones propias del fondo o de la empresa, de que no pueden invertir en países en los cuales las regulaciones son delirantes. Claro, entro ¿sí? y después no salgo. Claro, entonces vos manejás un fondo de inversión de miles de millones de dólares y decís, voy a invertir en Argentina porque las oportunidades no sé cuánto. Y ves la regulación y dice, usted no puede sacar las ganancias de sus inversiones. Ah, Y bueno. los tipos del fondo te miran y te dicen, no, pero no inviertas mi plata ahí porque después no lo puedo sacar. Claro, ¿sí? claro. Entonces, es importante para empezar a normalizar esta situación. Obviamente, en paralelo con el acuerdo con el fondo, lo que deberíamos ver es una baja del riesgo país y que las calificadoras de riesgo empiecen a ajustar, digamos, su calificación de Argentina. Bien, Eugenio, y viste la famosa confianza, ¿no? Tenemos elecciones ahora, el 18 de mayo en la ciudad y después en octubre. ¿Cómo puede influir todo este mar si sale todo bien? Porque viste que en Argentina finalmente, la buena experiencia, la gente vota cuando hay crédito, por ejemplo, me mandaron decir los números de febrero, 1000 créditos hipotecarios, sigue creciendo, por ahora lento, pero porque sí, la tasa está alta, pero bueno, estaría más barato el dinero para crédito, para producir, bajarían las tasas de los créditos prendarios, bajarían las tasas de los hipotecarios, habría más actividad económica, más consumo. ¿Qué? Porque viste que la gente finalmente vota un poco con el bolsillo, o mucho, o bastante. ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo influiría en el estado de ánimo de la gente? ¿Habría más laburo, habría más fila de gente buscando laburo, más pedidos de trabajo? Mira, te respondo lo del crédito. En Argentina, el crédito que hay al sector privado es más o menos 8% del PBI. Sí, Cruzate el Río de la Plata, andate a no, Uruguay, no. es 80%. O sea, 10 veces más ajustado por el tamaño de la economía. Te Claro, vas a creo que tiene Brasil, 0,42 de riesgo, ¿no? claro, Creo que, entonces claro. te vas a Brasil, es 90%. Te vas a Chile, es ciento y pico por ¿Y ciento del cuánto acá PBI. me dijiste? ¿Acá cuánto? Acá es 7-8% según si Claro, no agarras el puede haber, no promedio del puede último año. pasar nada. ¿A dónde queremos ir? Ahora, vos fíjate que este dato, duro como es, también es indicativo de si somos un país normal, qué Claro, tanto puede cambiar la todo lo, situación. todo lo que podés crecer y claro, y por eso, Alfa, y cortalo, de la enfermedad holandesa. Como Sí. exportaban mucho en un momento, tuvieron un problema, pero contá eso, porque, claro, puede ser lo que vos decís, como tenemos todo ese recorrido, tenemos mucho Sí, para mejorar. exactamente, es lo positivo, entre enormes, gigantes comillas, es que Argentina
al haber sido el reino de la política económica delirante, cada pasito que das en la normalización marginalmente te aporta muchísimo. Claro, Entonces, claro, ahí está. te doy otro dato. ¿Cómo es lo Estos del son aporte estadísticas. marginal? Recuerdo, ¿cómo es el aporte marginal? El aporte marginal nos estamos refiriendo a la acción adicional que vos tomás, si por ejemplo una desregulación, ¿sí? Un eliminar una restricción del cepo, ¿sí? Sí, ¿Cuánto te aporta a mejorar? ¿Sí? claro. Entonces, en Argentina, como todo es un delirio, cada cosita que vos sacaste libera una cantidad de fuerzas productivas enorme que estaban ahí encadenadas, ¿sí? Que no podían salir. Es verdad. Este, Alguien me dijo, en cualquier momento, la verdad que acá cerraron el Palomar, en cualquier momento se regula, echaron a LAN, en cualquier momento se regula eso y también van a ser más baratos los viajes, ahora se regula el tema de los parques nacionales, pero todo es una, todo es una maraña, Agustín, todo fue trampa, Eugenio, todo fue trampeado, enmarañado, y todo para estar peor. Fue, porque la verdad fue cada vez peor. Es que es lamentablemente así. A ver, hace poco tuvimos una reunión con el ministro Sturzenegger y nos decía, estaban prohibidos los globos aerostáticos para turismo en zonas del país. Entonces vos decís, Ah, bueno, si no se puede ser tan ¿por pelotudo. qué? O sea, ¿a qué mente brillante se le ocurrió en algún momento eso? Y bueno, y sin embargo ahí estaba la regulación y son regulaciones de 50, 100, 100 años algunas. ¿Sabés qué leí Bueno, hoy? Me acordé, yo dije, en definitiva, no se van ahí. Hoy leí que Venezuela tiene ya una semana de 3 días, porque ya no tienen ni así luz es. tienen. Bueno, eso era un poco el norte al que te estaba apuntado Argentina. Ahora tenemos un norte, un rumbo marcado, yo creo, por la actual administración que dice, bueno, vamos a ser un país normal. ¿Sí? Y si dan los tiempos y da, digamos, la fortaleza política y si el pueblo argentino acompaña, yo creo que podemos estar entre las economías más libres del mundo y eso implicaría un cambio radical. Insisto, en Argentina el crédito puede multiplicarse fácilmente por 10, siendo un país normal. Podemos multiplicar las inversiones inmobiliarias, y Por estamos ejemplo, hablando de casas para la gente. claro, alguien que produce hoy, ¿no? ¿Cuánto paga y cuánto podría pagar? ¿Cuánto está un crédito hipotecario, un crédito para no sé, línea blanca? Dame algunos ejemplos que la gente lo conoce, porque averigua cuando ve un crédito, se tira de cabeza. ¿Cómo está hoy y cómo podría estar en el corto? Hoy las tasas van cambiando según el sector y demás. Estás hablando de tasas de 30, 40, e incluso más. Sí, créditos hipotecarios, hay bancos que están cobrando 9%. Entonces, vos decís, en un país normal, ¿cuánto te cobran? Y en un país normal te están cobrando 3, 4. ¿Sí? Claro, Entonces, estamos hablando de 40 a 4. ¿Sí? claro. Bueno, eso es ser un país normal, eso es ser un país estable. Y te agrego otra cosa, no es solamente la tasa que te cobran, es saber que te van a cobrar esa tasa en todo lo que dure tu proyecto de inversión. ¿Sí? Que esa es otra Argentina. Argentina, otra de las características que ha tenido es la volatilidad. Si de repente un día pagabas una tasa de 10 y después para hacer la segundo tramo del proyecto de inversión te pedían una tasa del 800. ¿Viste? Entonces te rompían todas las ecuaciones. Ahora, yo lo que digo es, contame los mecanismos, ¿no? El fondo tiene el buró y el pleno, ¿no? El directorio. Ahora, ¿en qué etapa está la cosa? ¿Cuánto nos resta para que diga, ok, firmemos y arrancamos? Ahora estamos en la negociación con el staff técnico. ¿Sí? Eso es una negociación que lleva adelante el equipo técnico del Fondo Monetario con el equipo técnico del gobierno argentino, o sea, Hmm, el Ministerio de Economía. hmm. Luego, eso va al directorio y luego queda aprobado por la Asamblea. ¿Sí? Que en la Asamblea participan todos los países que son parte del fondo y que la realidad es que esto ya después implica una cuestión de negociación política también para conseguir que, bueno, los diferentes países efectivamente avalen el crédito de la Argentina, cosa que yo creo que no va a haber ningún problema, ¿sí? Más que nada por una cuestión, que es, hoy Argentina está yendo al Fondo Monetario no a decirle, ayúdame Claro, a solventar este despiole, está yendo al Fondo Monetario a decirle, ayúdame a solucionar todavía más rápido esto. Yo lo estoy solucionando rapidísimo, claro. pero lo podemos hacer un poquito más rápido todavía. Hay una pregunta del millón que nunca te hice. ¿En qué momento nos saca... No, a los Kirchner, ¿no? Que le pagamos, o toma una tasa baja.
¿Cuándo se termina el problema del fondo? Cuando estemos ¿cómo? No sé si me explico la pregunta. Es que en realidad yo te diría lo siguiente, si vos tenés superávit fiscal, Sí. eh, los problemas de deuda se te empiezan a Claro, solucionar. claro, O sea, a ver, el fondo realmente era un problema, era un condicionante si vos estás en la lona con los números. ¿Sí? Ahí claro, donde pero viene, sí, claro. vos agarrás, te sentás con el fondo te mira, te dice, pero estás todo en rojo, estás todo roto, tu agenda es un desastre, tenemos que cambiar todo. Ahora es al revés. Sí, sí, se la O pasa sea, diciendo, tan bárbaro, está todo perfecto, estamos conversando. o Sí, sea, es al revés. Y esto es información pública. sí, sí, La sí, sí. gente puede ir y ver las metas que había comprometido el gobierno de Alberto Fernández Mm, con el Fondo Monetario, que las incumplió todas, qué increíble. y vean los números eh, de la administración Milei y van a ver que están todas las metas sobrecumplidas. Entonces, la situación en ese sentido es distinta. Es un gobierno que evidentemente está yendo rápidamente a equilibrar la macro y que sabe que el Fondo Monetario puede dar financiamiento para acelerar los tiempos de la normalización, lo cual es importante para todos los argentinos, ¿no? Mucho. Y la última, ¿cuándo se vería el mundo del trabajo? Es decir, ¿cómo sería también la creación de trabajo en esa primera etapa o a corto y mediano? Bueno, a ver, un poco la creación de trabajo la estamos viendo, ¿sí? La realidad es que Sí, Argentina, si comparamos, automotriz, energía, etcétera, sí. y te agrego, eh, automotriz y energía, uno muchas veces piensa en la industria, pero los sectores que más crecieron en Argentina, estamos hablando de gastronomía, servicios, que Claro, lo son primero. manos de obra intensivos, ¿sí? O Claro. sea, por eso también es que vos ves los datos de salarios y los datos de salarios del sector privado están mejorando, e incluso están mejorando muchísimo los del sector privado no registrado, ¿sí? Que son, digamos, los argentinos, los trabajadores más vulnerables. Entonces, Mm, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Acá los economistas hace rato nos dimos cuenta de algo, y esto, por ejemplo, está en el libro del premio Nobel Angus Deaton. ¿Quieres salir de la pobreza y querés vivir mejor? Necesitas una economía que crezca. sí, Y a no, partir de ahí es que se construye el mundo del no trabajo, hay ¿sí? vuelta. Porque no hay, lamentablemente no hay vuelta. Y Argentina es un ejemplo vivo de ese no hay vuelta. Nosotros quisimos construir el mundo del trabajo con esta inflación por una década. Desde el año 2011, recordemos que Argentina estaba en esta inflación. Y el mundo del trabajo no se construyó nunca, ¿sí? Porque si no creces, y bueno, tenés que contratar a uno pero despedir a otro, Mira, ¿sí? además, lo que dijo el presidente en el mensaje, el plexo laboral, corregime, el plexo previsional que nos da más y lo tributario también nos tira para abajo. Eugenio, tenemos que hacerla esa reforma. Basta de encarar los problemas del siglo XXI con legislación del siglo XIX en materia laboral. ¿Viste? Totalmente. O sea, y el tema de la carga tributaria, una lata de tomate nuestro, una lata de tomate italiana, y así podemos estar hasta el infinito. Y después el tema previsional, no da más el sistema, está reventado y cuando empiecen a entrar más fuertes los monotributistas, yo no sé qué van a hacer, pero bueno, nos mienten, ¿viste? Nos mintieron en la cara. Mira, te doy un dato. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo son de la década de 1970. Por eso te digo, que quedaron ultraactivos en Entonces, el gobierno de facto, ultraactivos, y en los 80 se intentó, pero imagínate, claro, venimos con todo viejo, el mundo hay una revolución de trabajo terrible, que ni sabemos a dónde vamos, porque los trabajos aparecen trabajos nuevos, otros desaparecen, pero claro, nosotros estamos mirando otra película, la justicia laboral, viste vos algunos dirigentes también que dicen cosas, sí, pero muchachos, miren que el mundo va por otro lado, ¿no? sí, que te agrego es injusticia laboral, Injusticia laboral. porque la realidad es que en Argentina tenemos un régimen legislativo para el mundo del trabajo que no incluye, excluye. Excluye, exactamente. Y, Los tipos defienden lo que está dentro de la pecera, ¿no? Impresionante. y te lo muestran los números. ¿Sí? Sí. En empleo privado registrado, asalariado, no los monotributistas, asalariado desde el año 2011 que está estancado. Vamos de nuevo. El empleo privado registrado, los que están en blanco, ¿Sí? desde el Desde año el año 2011, estancado. perfecto. Entonces, vos ves, y son casi 15 años que no se crea empleo privado registrado asalariado. Y vos agarrás y mirás y empezás a buscar, che, ¿y esto por qué es?
Y es porque tenemos los convenios colectivos de trabajo de 1975. Qué increíble, qué Entonces, increíble. lo cual, perdón, te agrego, llamada de atención para la justicia que tiene frenada parte de la reforma laboral, ¿no? Y bueno, porque ahí está parte del problema. Hay centenares de jueces subrogados, mirá el despelote de la Corte, lo que pasa. Claro, es un tema, lo han hecho bien, nos querían llevar, no es chiste que apuntaban a la isla. El tema era la isla, ¿no? Esta isla maldita. No por su Ujú. naturaleza y su gente, sino por lo que significa ideológicamente y su apéndice macabro que es Venezuela. El modelo era Venezuela y Cuba. Yo no tengo que no me vendan otra cosa porque no la creo. Era ese el modelo de pobrismo, de corte 18 horas por día sin luz, de que no hay ni azúcar en el país que producía más azúcar que nadie, de Venezuela que iba a 5 millones de barriles por día, y Argentina está creo que a 150.000 barriles por día de producir lo mismo que Venezuela, que es OPEP. Así es. Te agrego otra cosa. Venezuela fue el país más rico, ¿sí?, de ingreso por habitante de toda América después de Estados Unidos. Y te estoy hablando hace 40 años. Alfonsín, cuando ganó, ponía como ejemplo la estabilidad democrática de Venezuela en los 83. Ojalá seamos un día. Claro, venía otra cosa, tenían que discutir qué modelo, pero porque importaban muchas cosas, pero le hicieron pelota, la destrozaron. Sí, se puede quedar difícil. No, pero acá se va a interrumpir. No, en Venezuela están desde que vino Chávez y para atrás y para. Mirá Cuba. Pues mirá lo de Cuba, no se puede entender, ya pasó el periodo de excepción. No sabemos ni cómo está Cuba. Está este Díaz Canel, que es un mamarracho, un corrupto, un tuntum macucho en Cuba. Y los tipos, bueno, ¿por qué viajaban tanto, no? ¿Por qué viajaban tanto? Bueno, algunos ahora no pueden viajar porque no lo dejan entrar. Bueno, Eugenio, como siempre, un gustazo escucharte. Ojalá que salga rápido del fondo y que empiece este círculo virtuoso. Te repito, me llegaron los números de febrero del Colegio de Escribanos, sigue creciendo, y febrero es un mes tranquilo, y ya hay más de 1.000 créditos de patio por mes. Es una cifra nada, insignificante, pero mira todo lo que se puede crecer. Así es. Es lo que tenemos que entender los argentinos. Nos acostumbramos, lamentablemente, hay generaciones de argentinos, yo me incluyo, que no conocemos lo que es estar en el mundo laboral con inflación de un dígito, estar en el mundo laboral con una economía que crece. Yo lo viví, Eh, claro, pero no lo puedo creer. Yo viví en Barracas donde ardían las fábricas, las ferias quedaban abiertas a la tarde para los turnos que entraban a la tarde, General Motors, Citroën, Standard Electric, todas cerraron cuando empezamos a hacer pavada. Yo lo que digo es, nos han mentido en your face, como dice el básquet, pero los pibes. ¿Te acordás cuando frenaron las tecnologías, no tienen legislación y se empezaban a ir, cuando presidieron a ujú. Mercado Libre? Y sin embargo sigue habiendo empresas nuestras enormes, ¿no? Así es. Sí, así es. Es que en ese sentido hemos desarrollado un capital humano que, como las reglas de juego que te daban del Estado eran un delirio, tenemos una capacidad de Claro, son durísimos, creatividad. claro, son durísimos los pibes, claro. Es en ese sentido darwiniano, ¿no? A ver, Sí, sí. Sí, es ¿cómo increíble, es? claro. La adaptación del hombre, claro, exactamente lo que decís, muy genial, genialidad. Y recordar lo que dijeron los últimos Nobel, ¿no? Los tres consiguieron que tenés economía sana cuando tenés buenas instituciones, que es lo que también se intentó destruir acá. Así es. A ver, eso ha sido uno de los grandes ataques. Por eso, a ver, en Argentina la destrucción no solamente fue económica, fue institucional. Se buscó separación de poderes. O sea, se atacó en realidad, si vamos realmente de fondo, se atacó a la Constitución Nacional. Exactamente, a la A la, República. Sí, a la Constitución de Alberdi fue lo que sí, se atacó, sí. porque la Constitución de Alberdi es la que te pone la regla de juego que han hecho grandes a muchos países. Una Es, genialidad. es así, ese fue el ataque. Y si uno ve la Constitución y empieza a leerla y dice, claro, todas estas normas no van con lo que dice la Constitución. Qué increíble. Que son las leyes que reglamentan su ejercicio, claro. En un punto, claro, la tornan de suetudo, claro. Han hecho leyes increíblemente torpes, ¿no? Pero bueno, eran funcionales, eran funcionales. Eugenio, como siempre, un gusto escucharte, un fuerte abrazo y hablaremos en pocos días, ojalá que ya con el acuerdo, para plantear cómo sigue la historia. Así será. Un Un fuerte gran abrazo. abrazo. Gracias, Eugenio. Eugenio Marí es uno de los economistas más brillantes de la Fundación Libertad y Progreso. Es un gran economista, profesor universitario, un hombre muy joven, pero además con mucho talento. Viste lo fácil que aplica fenómenos económicos complejos.